Hola de nuevo, espero que estén bien. Voy a hacerles un par de videos sobre la implicación y la doble implicación, que son dos conectividades extras sumamente importantes. ¿Ok? Entonces, empecemos un poquito hablando de la introducción, pues ya, perdón, de la explicación. Pues ya conocimos las primeras conectivas, esas son eh, la negación, la conjunción y la disfunción, ¿verdad? Sin embargo, yo les hablé de que hay otras y una de esas es sumamente importante, es esta de la implicación, ¿verdad? Eh, Esencialmente, la razón de su importancia, digamos, es que muchos enunciados en matemática se escriben de esa forma o con esa conectiva. Por ejemplo, vean este enunciado, si P es primo mayor que 2, entonces es impar, ¿verdad? Eso es un teorema típico de una proposición típica en matemática que nos dice algo acerca de números, pero está escrita de una forma que, como vamos a ver, esencialmente es una implicación y por lo tanto justificar esta cuestión es esencialmente, o este tipo de enunciados es esencialmente la parte central de hacer matemáticas. En ese sentido, demostrar es realmente en cierta medida la tabla de verdad de la implicación, como vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahora, entonces, hablemos un poquito como les digo, de la implicación. Esto un poquito ya lo mencionamos en la última clase. Hay frases que nosotros decimos naturalmente en español que nos implican una causalidad. Es decir, que hay una cuestión de causa y efecto, ¿verdad? Una relación de causa y efecto entre cosas. Por ejemplo, yo digo, si cumplo años, entonces como queque, ¿verdad? Eh, como discutimos en clase, realmente más que verlo como una causalidad de lógica, tendemos a ver esto como una promesa. Y lo que nos interesa es mantener o no esa promesa, ¿ok? Entonces, igual que vimos en clase, esencialmente esta frase la vamos a considerar cierta si se satisface, si no se rompe la promesa, básicamente. Entonces, si yo cumplo años y como queque, no se está rompiendo la promesa, ¿verdad? Es propiamente la promesa que hice. Cuando cumplo años voy a comer queque y pues entonces, básicamente, como lo discutimos en clase, es lo usual como pensamos en esta noción de implicación, ¿verdad? Ahora, si yo no estoy cumpliendo años y no estoy cumpliendo queque, entonces definitivamente no se está rompiendo la promesa, ¿verdad? Porque la promesa era solo el acto de comer el queque después de cumplir años, pero la promesa no decía que yo no podía comer queque en ningún otro momento. Y la verdad es que hoy me antojé de comer queque, entonces llego y me compré el queque y me lo comí, ¿verdad? Ok, entonces ahí no hay un rompimiento de la promesa. Entonces, estos son el tipo de ocasiones donde vamos a asumir que es verdadera la frase o vamos a entender la frase como verdadera. Ahora, si yo no cumplo años y como que no se está rompiendo la promesa tampoco, ¿verdad? Si yo no cumplo años, la promesa es que cuando cumplo años debe pasar el hecho de que yo coma queque. Si yo no estoy cumpliendo años, perdón, de hecho, me acabo de dar cuenta que el ejemplo anterior, la forma en la que lo expliqué, era esto, ¿verdad? El punto es que cuando no cumplo años, yo estoy libre de hacer lo que quiero, ¿verdad? Cuando no cumplo años, cuando no se cumple esta primera parte de la frase, cuando no se cumple esta primera parte de la frase, yo estoy un poquito libre de hacer lo que quiera, porque la promesa es solo cuando yo cumplo años y en ese momento tengo que comer el cake para mantener la promesa, pero en cualquier otro lugar puedo hacer lo que quiero, puedo comer cake o no comer cake, ningún problema y en ambos casos no estoy rompiendo la promesa. Finalmente tenemos el momento en que sí se rompe la promesa va a ser realmente cuando yo cumplo años y no comí queque. Ahí sí estamos rompiendo la promesa y entonces ese es el caso realmente, el único de los casos donde vamos a ver esto como un cumplimiento de la promesa y en particular entonces como que la frase fue falsa. ¿Ok? Entonces,
aquí hay otra forma de verlo y a mí me parece que esto sirve mucho para recordar. Digamos, sí es bueno más o menos entender y aprenderse de memoria la tabla de verdad, pero es bueno entenderlo también de otras formas, y una de esas es esta. Si yo no cumplo años, siempre se va a cumplir la promesa. Es lo que les digo, si no cumplo años, yo puedo hacer lo que quiera. Puedo comer queque o no comer queque. Si no pasa, entonces, si no pasa esta primera cosa, no importa qué pase con la segunda, es verdadera. ¿Ok? Entonces, como que cuando esto es falso, no importa mucho qué va a pasar. Pero si sí cumplo años, o sea, si esta primera parte sí es verdadera, entonces sí tengo que ir y fijarme que también se cumpla la segunda, ¿ok? Entonces, ahí es donde está ese sentido de implicación, ¿verdad? O sea, hay como esta cuestión de, realmente no importa mucho qué pasa si no se satisface lo primero, la frase en sí no me interesa tanto. Y el caso que realmente me interesa es cuando sí estoy cumpliendo años, que en donde debo verificar realmente que se cumple la siguiente parte de la de comer queque, ¿ok? Entonces, con esa idea, ya vamos a hablarlo un poquito más abstractamente. La implicación la vamos a anotar entonces por A implica B, donde ahí B son proposiciones, ¿verdad? Lo leemos como A implica B, también lo podemos leer como si A, entonces B, y cuestiones así. Aquí tienen la tabla de verdad, ¿verdad? También la vimos en clase y quiero insistir en que noten que cuando el A, cuando la primera parte es falsa, esto es verdadero, ¿ok? Entonces, falso y falso implica verdadero. Yo sé que eso es muy poco natural, al igual que falso implica verdadero, que sea verdadero, yo sé que es poco natural, pero ya vimos durante la clase, con lo que acabo de decir, un montón de razones o de intuiciones de por qué es que vamos a considerarlo así en matemática. Este entonces es el único caso en el que es falso y pues esencialmente entonces es cuando pasa A pero no pasa B, ahí es falso, y en todos los demás va a ser verdadero, ¿ok? Entonces justamente digamos, a la larga vamos para demostraciones, ¿verdad? Queremos entender cómo hacer una demostración para una frase que es del tipo A implica B, y justamente lo normal para este tipo de frases es más o menos fijarnos esencialmente qué pasa si el A es falso, pues no hay mucho que hacer. Entonces en estos casos si A es falso, y eso lo voy a explicar con más detalle en otro video, pero pueden ir haciéndose la idea. Si A es falso, no hay nada que verificar. No hay nada que verificar. Eso es sumamente importante, porque entonces eso me dice que realmente el único caso que hay que verificar es cuando A es verdadero, y en ese caso hay que verificar que el B sea verdadero. ¿Ok? Entonces, a la larga, eso es lo que va a implicar, o cómo se va a mostrar un enunciado matemático que sea una implicación, es fijarse en esta tabla de verdad y decir, ok, en el caso en que A sea verdadero, no hay nada. En el caso en el que en el caso en que es falso, en que A es falso, no hay nada que hacer. En el caso en el que A es verdadero, hay que verificar que B es verdadero. ¿Ok? Entonces, por ahí va más o menos la idea. Como les digo, vamos a hablar con más detalle de eso en los próximos videos y en las próximas clases. ¿Ok? Vale la pena mencionar que varias expresiones relacionadas con A implica B que decimos naturalmente en matemáticas. Ok, entonces es bueno saberlas porque a veces la gente habla así y dice las cosas de esta forma, entonces se las menciono aquí. A veces y esto sí lo voy a usar mucho para poder diferenciar cuando estoy hablando de A implica B, entonces diferenciar de propiamente la proposición compuesta, que es A implica B, de la proposición A y de la proposición B, ¿verdad? Aquí hay tres proposiciones propiamente hablando, A, B y la tercera que es A implica B, ¿ok? Entonces, para eso, entonces voy a usar usualmente la palabra hipótesis para la A
y B la vamos a llamar consecuencia, ¿ok? Entonces, cuando tengo una implicación, A implica B, el A es la hipótesis y B es la consecuencia, ¿ok? Eso es muy natural en matemática y así lo vamos a tratar, ¿ok? Otra forma de decir esto también, que se usa mucho en matemática, es decir que A es una condición suficiente para B. ¿A qué nos referimos con esto? Esto lo que quiere decir es justamente que que es suficiente, si yo quiero llegar a B, es suficiente mostrar que tengo A, básicamente. Y esto también va a ser otra típica forma de demostrar cosas. A veces no queremos mostrar una implicación, sino que queremos mostrar una frase B. Digamos, yo quiero llegar y mostrar B. Entonces es muy normal en matemática reducir el problema a otro. Y eso es simplemente esta idea de que A es una condición suficiente para B. Si yo logro mostrar A implica B y yo logro mostrar A, entonces yo voy a poder deducir B. Este argumento que les digo y que tiene que ver con esto, también se le conoce como modus ponens. Y es esencialmente el argumento como, o el silogismo la vara tal vez más central en la lógica, el modus ponens, y es esta idea de si pasa A implica B y si pasa A, entonces tengo B, puedo deducir B. Y como les digo, por lo tanto, una forma usual en la que decimos esto en matemática es que A es una condición suficiente para B. Algo muy similar es lo contrario. Podemos decir que B es una condición necesaria para A. ¿Ok? Eso también está asociada a una idea de qué es lo que nos dice la implicación. Y lo que nos dice es que si yo resulta que tengo A, necesariamente voy a tener que tener B. ¿Ok? Eso de nuevo es en el entendido de que si yo tengo A y tengo B, entonces, perdón, si tengo A implica B y tengo A, entonces estoy forzado a que también pase B, porque la implicación así es como funciona. La única forma en la que la implicación va a ser cierta, si yo tengo A, es porque B también es cierto. Y entonces es esa necesariedad, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, es ese hecho de ser necesario que, por lo que también decimos muchas veces que B es una condición necesaria para A. Ahorita que hablemos de la doble implicación, van a notar que también nos referimos muchas veces a la doble implicación, a A sí, solo sí B, como A es una condición necesaria y suficiente para B. ¿Ok? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Ok, quiero mencionarles que la implicación está sumamente relacionada con la disfunción de una forma muy particular y aquí está. Quiero que hagan ustedes el ejercicio de mostrar esencialmente que A implica B es equivalente a no A o B, ¿ok? Pues lo vamos a ver con todos los detalles. Disculpen por esa bulla, a la par hay una construcción y supongo que a la hora salen, no sé. Pero bueno, les decía que van a tener lo que tienen que, entonces, que es recordar que para mostrar que las cosas son equivalentes tienen que tener estas dos columnas tienen que ser iguales en los casos contrarios. Insisto, el énfasis no es tanto en el resultado, o sea, digamos, si ustedes llegan y ustedes saben que esto tiene que dar de cierta forma y lo llenan de esa forma, pues de nada sirve. Lo importante es que ustedes aprendan un poquito a manejar las tablas de verdad y entonces a darse cuenta un poquito cómo se llenan y pues lo vemos con detalle en la próxima clase, ¿ok? Bueno, continuando, entonces ya vimos que A implica B se relaciona con no A o B. Ahora quiero ver un poquito cómo se relaciona la implicación con la negación. Sobre todo, quiero intentar responder esta pregunta de qué pasa cuando negamos la implicación. Esto es muy importante porque va a ser esencial cuando hagamos cierto tipo de pruebas. Entonces, es bueno entenderlo con detalle. Pónganle atención a esto, ¿ok?
Entonces, lo que acabamos de decir es que A implica B es equivalente a no A o B, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto nos dice que negar A implica B es equivalente a no A o B, ¿verdad? O sea, la negación de A implica B es equivalente a no A o B. ¿Por qué? Porque si estas dos, o sea, si esto tiene los mismos valores de verdad que estos, los opuestos de este van a ser iguales a los opuestos de este, ¿verdad? Entonces básicamente, pues es claro que la negación de A implica B va a ser equivalente a la negación de no A o B, ¿ok? ¿Qué nos dice esto? Pues noten que aquí tengo una negación de una disjunción. Nosotros vimos la vez pasada las leyes de De Morgan y pues las leyes de De Morgan nos dicen que yo tengo que, yo puedo, digamos, una forma, digamos, medio algebraica de verlo es yo aplico aquí y aplico acá, ¿verdad? Pero entonces esto nos quedaría no A o no B, pero recuerden que no A es una doble negación y la doble negación nos vuelve a tirar a A. Y pues esto nos queda, perdón, ay, mira, me equivoqué. Aquí es un I, ¿verdad? Muy importante, De Morgan cambia el I por el O y viceversa. El O por el I, que es el que nos interesa aquí. Y pues bueno, entonces repito el argumento. Cuando yo meto la negación, De Morgan me dice, niego cada uno, pero cambio el I por, perdón, el O por un I. Y acá, esta negación aplica solo a esto, entonces al aplicarle solo a esto es una doble negación, no A, es lo mismo que A, y pues aquí me queda el no B, no puedo hacerle ningún cambio. Y entonces, esencialmente, lo que nos damos cuenta es que negar A implica B es obtener lo siguiente, A y no B, ¿ok? Entonces, en otras palabras, no, la negación de A implica B va a ser equivalente a A y no B. ¿Ok? Eso es importante. Como les digo, nos va a ser útil para algunas cuestiones, sobre todo pruebas por contracción o cuestiones así. ¿Ok? Un detalle es que esto también se puede ver haciendo las tablas de verdad asociadas, ¿verdad? Entonces, los insto a que las hagan y que entonces realmente verifiquen por su cuenta que son equivalentes, ¿ok? Es una tabla, va a tener solo dos proposiciones básicas, digamos, de las A y B, ¿verdad? Entonces, tiene que tener, como lo discutimos en la última clase, 2 a la 2 columnas, es decir, 4 columnas, pero sí va, perdón, filas. Va a tener 2 a la 2 filas, pero sí va a tener varias columnas porque intenten hacer una columna para el A implica B, para el no A implica B, una para el no B y pues otra para A implica, A y no B. ¿Ok? Bueno, este argumento que les di, tal vez aquí no está, puede perderse un poquito muchas palabras, entonces quiero escribirlo aquí un poquito depurado de todo esto y ver que en cierta medida uno puede hacer un poquito de álgebra con este tipo de cosas gracias a que las equivalencias es algo que se llama una relación de equivalencia, justamente, y que funciona relativamente bien con ciertas cosas. No se preocupen por los detalles técnicos, pero el punto es ese. O sea, si yo tengo que dos cosas son equivalentes, entonces yo puedo ir mostrando poco a poco que otras cosas son equivalentes y al final todo el mundo es equivalente. Funciona muy parecido a la igualdad. Entonces, esto de aquí es muy típico de cómo uno muestra, si hiciera un precálculo, trigonometría y esas cosas, entonces, a cómo uno muestra identidades trigonométricas o igualdades en general, o sea, cómo hace uno para mostrarlo, simplemente ve a ver, empieza de una e intenta transformarla a la otra. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, entonces, voy a poner a la derecha las razones de cada equivalencia, ¿ok? Entonces, pues esencialmente, aquí que vamos a tener, no A implica B, tiene que ser equivalente no A o B, y eso, de nuevo, la razón es porque aquí nos dice la relación entre
la implicación y la disfunción, y como pueden ver aquí, el punto es que lo que habíamos discutido antes, y déjenme borrar ese. Ok, lo que habíamos discutido antes es que esto aquí es, voy a marcar con el mouse, esto aquí es equivalente a esto, entonces las negaciones también deberían serlo. Y pues bueno, de aquí a aquí voy a usar De Morgan, ¿verdad? Voy a usar De Morgan, las reglas de De Morgan, y pues entonces esa me cambia el O por un I y me niega cada una por separado. Pero negar una negación me tira a y pues el no B me queda. Ok, entonces ahí lo tienen un poquito depurado. Ok, si van a usar argumentos así de este tipo o eso, pueden hacerlo completamente, nada más que intenten justificar qué regla de equivalencia están usando, qué cuestión. Ok, entonces noten que sí, que o sea, lo que estamos haciendo aquí es cada una de estas son equivalencias que ya en algún momento hemos mostrado y pues, como les digo, esencialmente esta equivalencia es lo que en matemáticas llamamos una relación de equivalencia, que ahora vamos a discutir más adelante, pero en particular es transitiva. Eso quiere decir que cada una de estas cosas es equivalente a la primera, es decir, estas dos últimas son equivalentes. ¿Ok? Y pues bueno, continuando con la implicación y algunas de las cosas que podemos hacer con ellas, voy a hablar de un detalle más y luego voy a parar el video y hacer otro video para la doble implicación. El detalle que voy a hablar es de la contrapositiva. Y pues es una forma tal vez a primeras puede ser un poquito extraño, pero esencialmente es una forma distinta de reescribir ciertas frases que a veces puede parecer extraño, pero a veces hacerlo así resulta ser más sencillo de mostrar ciertas cosas. Y a la larga eso vamos a discutirlo con más detalle cuando hablemos de demostración por contrapositiva, pero por ahora es importante entender el concepto y cómo se construye y cómo se relaciona. Entonces pensemos en esta arma, perdón, en esta frase. Si el arma es un cuchillo, entonces el asesino es el mayordomo. Si el arma es un cuchillo, entonces el asesino es el mayordomo. ¿Qué deducción puedo hacer yo con respecto al arma si sé que el mayordomo es inocente? Digamos que yo sé que el mayordomo es inocente. ¿Es posible que el arma haya sido un cuchillo? Es la pregunta que quiero que la piensen. Entonces, pónganle pausa al video e intenten reflexionar bien. Yo sé que la frase de arriba es verdadera. Si el arma es un cuchillo, entonces el asesino es el mayordomo. Pero por alguna otra razón, digamos, si se hizo un test de ADN o simplemente la gente vio que el asesino, que el mayordomo estaba en algún lugar, sabemos que el mayordomo es inocente. ¿Qué podemos decir con respecto a la pausa? Cuando están listos, vean de nuevo el video. ¿Ok? Entonces, noten que el arma no pudo haber sido un cuchillo. ¿Por qué no pudo haber sido un cuchillo? Porque recuerden que si la implicación es verdadera, cada vez que la hipótesis es verdadera, la conclusión también tiene que ser verdadera. ¿Ok? Entonces, si el arma hubiera sido un cuchillo, eso nos dice que el asesino debía ser el mayordomo. ¿Ok? Pero entonces, si el mayordomo es inocente, no podemos tener las dos cosas. Esencialmente, obtenemos la siguiente relación. Si el asesino no es el mayordomo, que es cuando el mayordomo es inocente, entonces el arma no fue un cuchillo. Esta afirmación, que tal vez sea un poquito extraña con respecto a la anterior, es lo que llamamos la contrapositiva. Por supuesto, la contrapositiva de la anterior. La contrapositiva se hace a partir de una implicación y esencialmente el punto es ese. La contrapositiva es como invertir la hipótesis con la consecuencia, pero entonces se niegan ambos. ¿Ok? En otras palabras, la podemos ver aquí. Y lo que les estoy diciendo es que son equivalentes A implica B y por otro lado, no B implica no A. ¿Ok? Entonces ven, aquí
digamos, esto es A, esto es B, esto es no B, y esto es no A. Y en general es así matemáticamente. E insisto, como ejercicio les dejo a ustedes que justifiquen matemáticamente lo anterior. Pueden usar cualquiera de los dos métodos que vimos, que hemos visto esencialmente, ya sea hacer una tabla de verdad o ver alguna forma algebraica de transformar una en la otra. ¿Ok? Y pues bueno, con esto voy a parar este video y voy a hablarles en el otro video de lo que es el recíproco de una implicación, y eso además me da paso para poder hablarles sobre la implicación, la doble implicación.